entiende por la seguridad de los hosts? ¿Cuáles creen que nos estamos haciendo referencia? Al usuario final. Al usuario final, ¿ok? ¿Quién más? ¿Qué más? ¿A qué nos referimos con host? Yo pienso que es como como la capacidad, o sea, la seguridad como que tiene acceso en una red o algo así para laptops, computadoras o algún tipo de dispositivo tal. También es la seguridad en el punto final de la red. Ok, sí. Correcto, como lo mencionan, es esa protección del dispositivo final, ¿verdad? Un host puede ser una laptop, puede ser un servidor, puede ser una cámara, ¿verdad? Es lo que está conectado hacia, como menciona el compañero, en un punto de red, ¿verdad? Sin embargo, también tenemos en los puntos de red, tenemos switches, tenemos firewall, tenemos routers, tenemos algún access point, entonces tenemos otro tipo de dispositivos, ¿sí? Entonces, que no necesariamente entran en la categoría de host o endpoint, ¿sí? Entonces, en este caso nos vamos a referir al dispositivo final, al host o al endpoint, como esa PC del usuario, ese servidor y las cámaras, por ejemplo. Routers y otro tipo de soluciones que pueden estar conectados a la red, no los vamos a considerar, puesto que las soluciones que vamos a ver, especialmente una, está enfocada a estos dispositivos, ¿verdad? Computadoras, pero un host es cualquier dispositivo que esté conectado en la red, que al final les encuentras una IP y tiene un sistema operativo o un fin, ¿verdad? Pero no es lo mismo una solución para una PC que tiene Windows o que tiene un Ubuntu o un servidor a una cámara que tiene un fin, ¿verdad? Entonces no podemos aplicar el mismo nivel de seguridad. Ahora, ¿creen que hay diferencias entre un host personal, una laptop personal, una computadora personal y un host en una infraestructura corporativa? Sí. Yo creo que sí. Ok, ¿por qué? Porque el host de la corporativa tiene una IP, la cual está protegida y todo eso. En cambio, si conectamos una laptop personal, agarra una IP dinámica, la cual no tenemos, puede ser cualquier segmento, ¿no? Desde mi punto de vista. Ok, ¿alguien más? Debería estar en un dominio de red, con políticas. ¿Alguien más? Vas. ¿Por qué? Porque tienen... Lo que quería comentar, ingeniero, es que las personas que son de la corporación, como decía el compañero, meterlas a un dominio, y si van a haber invitados, brindarles algún tipo de internet con restricciones, pero que no tenga acceso a la infraestructura interna. Y que tal vez ahí, con el tema del internet, considero que ahora se maneja por MAC address, es decir, que ahora agregan la MAC address de la laptop para que pueda tener internet y lo meten acá en en principio, no. Los recursos que tienen asignados son y no manejan como computadora personal, pues tiene personales o de corporativa, debería estar asociado a dominio, como mencionan. Se escucha entrecortado, ¿eh? Justo empezó a mal, pero cuando hablo seguido, como que se le traba un poquito. Es el hosting. ¿Aló? ¿Me escuchan mejor? Mucho mejor, ingeniero. Sí.
A ver, les comento que el tema que yo tengo con el internet es que donde vivo todas las conexiones son subterráneas. No hay cables expuestos en los postes. Por ende, todos los dispositivos están bajo tierra. Esta tiene sus ventajas y desventajas, este tipo de implementaciones. Sí, la primera, pues obviamente no se ven todos los cables y el desorden en los postes, pero la desventaja es de que los equipos activos, recordemos que tenemos equipos activos y equipos pasivos. ¿Sí? Un equipo pasivo es un patch panel, por ejemplo, que no tiene corriente eléctrica. Un cable es un equipo pasivo. Y los equipos activos son routers, switches, transformadores, convertidores, que necesitan una corriente eléctrica para funcionar. ¿Sí? Entonces los equipos activos que están conectados, pues obviamente generan su procesamiento genera calor, ¿no? Un router genera calor. Y al estar bajo tierra, pues, en estos ductos, el calor se encierra, más el calor de la tierra. Ahora que ha habido mucho más calor, estos equipos, a pesar que están diseñados para este tipo de condiciones, el calor es demasiado y se queman. Se queman o en algunos casos se inhiben, se reinician y están así. Entonces, constantemente los equipos están siendo reparados o cambiados para levantar los servicios. Entonces, es parte de los problemas que se tienen, pues no lo digo ahorita en mi caso, sino de forma general en las instalaciones que son de esta manera en lugares muy cálidos, ¿verdad? O que están instalados así bajo tierra y sufren de este calor. Entonces hoy vamos a hacer la celular. Entonces, ¿en qué estábamos? ¿Estaban comentando algo o no? No, y que todo bien. Ok, entonces estamos hablando de los hosts, el corporativo y el personal, ¿verdad? El corporativo pues tiene acceso, dependiendo del nivel de usuario, hacia ciertos recursos de la empresa. ¿Sí? Y el personal, como bien mencionan ustedes, ya sea que el personal lo utilicemos en la casa o lo llevemos a la empresa, lo vamos a poder conectar de una manera, sí, a la red, sí, pero no va a tener los mismos accesos, porque se espera una segmentación de la red que lo asignen a un Wi-Fi, un SSID totalmente distinto, de invitados. Esa red de invitados pues sí tiene acceso a Internet y se va hacia Internet, pero no tiene acceso a los recursos de la empresa, ¿sí? A la red interna. Por lo cual, a nivel de red puede estar segmentado y no hay problema con ese host personal. Ahora, con el host corporativo, que sí, ese host tiene acceso, nuevamente, dependiendo del nivel de usuario, a los recursos de la empresa, es importante que lo podamos proteger de una mejor manera. ¿Por qué? Porque si ese host se ve comprometido, pues vamos a poder comprometer muchos servicios y recursos dentro de la organización. Habíamos hablado de que el usuario es el eslabón más débil siempre de la cadena. Pero el usuario con el eslabón más débil y un host vulnerable o un host no tan protegido, pues maximiza ahí los riesgos que pudiéramos llegar a tener, ¿sí? Entonces, a hoy en día no basta solo con tener un antivirus dentro de la computadora, sino que ya hay soluciones mucho más avanzadas que nos permiten proteger en diferentes capas y tener una respuesta, ¿sí? Recordemos nuevamente que la seguridad siempre va por capas. No podemos quedarnos en una sola capa y creer o pretender que estamos seguros, ¿sí? Aquí vamos a hablar sobre algunas estrategias avanzadas que hoy existen, que hoy se comercializan para proteger los sistemas locales en entornos un poco más complejos, básicamente dispositivos, endpoints, en un entorno donde tenemos múltiples conexiones, múltiples usuarios y múltiples locaciones. Digamos nuevamente que a hoy el usuario ya no está en la oficina, ¿sí? Eso pasó hace 5 años quizás, mucho antes de pandemia el usuario ya no estaba únicamente en las oficinas, ¿sí? No, quizás 10 años, le diría yo, atrás, sí teníamos a los usuarios usando PCs en las oficinas y ahí se mantenían. Se iban a la casa y no se llevaban nada.
más de algunos usuarios principales se llevaban a alguna computadora o algún recurso de VPN para poder conectarse. Pero previo pandemia y totalmente después de pandemia, todo eso cambió radicalmente. El usuario ya no se encuentra accediendo a los recursos de la red desde su casa y solo desde la oficina, y tampoco usando solo el dispositivo de la empresa. Se accede desde la tablet, se accede desde el celular o desde cualquier otra PC personal, ¿sí? A ciertos recursos, porque hay otros recursos que sí están totalmente delimitados para que solo se puedan acceder desde la computadora de la empresa, ¿verdad? O por ejemplo los bancos. Uno no se puede conectar al sistema bancario que utilizan, a AS400 por ejemplo, desde cualquier PC. ¿Por qué? Porque está ese tipo de restricción por el tipo de información que se maneja. Entonces, hablamos que un host es un dispositivo que forma parte de la red, servidores, estaciones de trabajo o dispositivos IoT, cámaras, ese tipo de equipos, ¿no? Ahora, cuando nos hacemos referencia a la seguridad de esos hosts, ¿sí?, nos referimos a las prácticas y herramientas y estrategias que sirven para proteger las computadoras y los servidores contra los peligros o vulnerabilidades que existan, ya sea dentro o fuera de la organización. También recordemos que la mayoría por temas de estadística, la mayoría de eventos o incidentes de seguridad asociados al usuario final o a los dispositivos vienen por parte de acciones internas. Es decir, alguien llevó una USB sin intención, la conectó y esa USB estaba infectada. Alguien en el host recibió un correo o quiere descargar cierta aplicación o cierto archivo que encontró en internet que quiere hacer. O sea, son acciones del lado del host a lo interno de la organización que ejecuta, ¿sí? Los que son desde afuera y que son dirigidos son en menor cantidad. ¿Sí? Los incidentes, la mayoría de incidentes provienen desde adentro por una mala acción, ¿verdad? Tampoco estamos hablando de que son acciones adrede de los usuarios, que también hay, pues, pero no estamos hablando de ese punto. Estas medidas aseguran que la información sea privada, manteniendo los pilares de confidencialidad, que no se modifique o se dañe sin permiso, manteniendo esa integridad, y que siempre esté disponible cuando se necesite y por quien tenga acceso, manteniendo el pilar de la disponibilidad, ¿verdad? Entonces, la importancia de la seguridad sobre los hosts es prevenir ataques avanzados que sean dirigidos, ¿verdad? Un ataque específico. Estos se llaman Advanced Persistent Threats. O amenazas avanzadas que son persistentes, ¿sí? Entonces, también está esa categoría entre los tipos de amenazas, ¿verdad? Los APTs. Aquí pues hace pues en el dibujito, en el logo, los ataques de denegación de servicio, ¿verdad? Entonces, todos esos ataques de denegación de servicio muchas veces son dirigidos. Es decir, queremos que la página del banco se caiga, queremos que la página de la SAT se caiga por un tema político o un tema de dañar la imagen de la institución, ¿sí? Entonces, ahí en Darkbolt se pueden conseguir, pues por un cierto pago pequeño, relativamente pequeño, se puede conseguir ahí este tipo de ataques, y con otras herramientas también que están gratuitas, también uno puede perfilar un ataque de denegación de servicio. Entonces, la importancia de la seguridad es para prevenir este tipo de ataques. Con el objetivo también de proteger los datos críticos de la organización, y la importancia de la seguridad de los hosts como base
para las arquitecturas de una seguridad organizacional. Aquí lo que hace referencia es a esas capas de seguridad donde a través de múltiples capas vamos haciendo una arquitectura de red escalable, ¿verdad? Un ecosistema para que nos permita entrelazar todas las soluciones. Por eso un gerente de IT o el director de IT o el arquitecto de IT, en el momento de contratar una nueva solución, tiene que ver qué tan escalable va a ser esa solución dentro de la organización y qué tanto lo vamos a poder integrar con los demás ecosistemas, ¿verdad? Recordemos que habíamos hablado también en clases anteriores de ese ecosistema de interconexión, donde todos los dispositivos, o todas las soluciones, perdón, que tengan los dispositivos deben de poder comunicarse para poder hacer una correlación de los eventos. Ya no podemos tener soluciones aisladas donde el firewall hace su parte, el IPS hace su parte también, el antivirus hace su parte y todos están aislados. Eso a hoy ya no funciona así. Las organizaciones necesitan y están adquiriendo soluciones que estén más integradas a una arquitectura, ¿sí? Que sí, se instaló esa solución de antivirus. ¿Por qué? Porque puede comunicarse, puede exportar, puede informar, puede tomar acción en base a otras soluciones. ¿Por qué esa solución de firewall? Por lo mismo. ¿Por qué esa solución de IPS? Por lo mismo. ¿Por qué esa solución de DDoS? Porque forma parte de ese ecosistema, ¿sí? Algunas amenazas básicas que ya conocemos, sin embargo, son de las que más se tiene. Es decir, por muy básicas, que significa que ya las conocemos y que ya estamos bastante empapados del tema, son las que más aquejan a las organizaciones. Es decir, un virus, sí, ya tienen un antivirus y ya. Pero muchas veces las consolas o los servicios de antivirus no bastan para detener un malware. Por ejemplo, todos los ataques de día cero. Sí sabíamos que eran los ataques de día cero, ¿verdad? Sí. ¿Qué serían? Son ataques no conocidos, porque no hay información de ese ataque. Correcto. Es decir, un malware que alguien desarrolló, ¿sí? Gobierno o algún grupo de activistas o de hackers desarrolla, crea hoy, lo lanza mañana y nadie, ni Microsoft, ni Google, ni CrowdStrike, Fortinet, Checkpoint, Palo Alto, lo ha identificado. Como no lo han identificado, no saben qué acción tomar, ¿sí? Entonces, y depende del sistema en el que esté enfocado, ¿verdad? Entonces, si está enfocado para Microsoft, si está enfocado para Mac, para Linux, Android o el sistema en el que esté enfocado, ¿verdad? Entonces, no está desarrollando un entorno para poder contenerlo. Por eso se llaman ataques de día cero, porque cuando nace y se lanza, nadie lo conoce. Como nadie lo conoce, no se sabe qué acción tomar para poder bloquearlo. Entonces, ese tipo de ataques, si la empresa no tiene esas varias capas de seguridad, es mucho más fácil que se vaya adentrando ese malware, ¿sí? Troyanos, spywares que afectan el rendimiento de la seguridad, otras amenazas, pues toda la parte de credenciales. Entonces aquí ya hicimos una política del manejo de credenciales, de contraseñas. Eso es, por muy básico que lo veamos, sigue siendo una de las amenazas más comunes, porque los usuarios siguen utilizando este tipo de contraseñas, ¿no? Por facilidad. Sistemas desactualizados, a cada vez que sale una actualización, uno dice que tantas actualizaciones salen, muchas veces son esos patches de seguridad. Recordemos que salió ese ataque de día cero, o salió que alguien quizás no es un malware, sino que es una vulnerabilidad que nadie se había dado cuenta. Es decir, una puerta trasera que tenía el sistema y alguien la logró vulnerar y lo expuso. Es decir, señores, encontré una puerta trasera dentro del sistema versión tal, y lo publica, ¿sí? Y a partir de ahí, pues sí, se pueden venir varios ataques. Entonces ahí los dueños, en este caso Microsoft, por ejemplo, identifica, cierra la puerta, pero deben de actualizar, ¿sí? Entonces por eso es necesario siempre tener los sistemas actualizados. Pero
hay que ver el comportamiento de ese sistema, de esa nueva versión, ¿sí? Tampoco es actualizar por actualizar. Por ejemplo, Fortinet, nosotros trabajamos mucho con Fortinet. Fortinet tiene también sus, al final es un firmware que utilizan este FortiOS, es un sistema operativo de sus dispositivos. También tiene vulnerabilidades, ¿sí? A pesar de que ellos son expertos en seguridad, también sus soluciones están vulnerables, ¿sí? Porque a alguien les encuentra más de algún tema ahí y logran vulnerar el sistema, ¿sí? De alguna manera, ¿sí? No estoy diciendo que 100%, pero de alguna manera. O sus firmwares no son tan estables porque no han pasado toda la etapa de validaciones. Entonces, pudiera estar el sistema que tenemos actualmente, la versión, con alguna vulnerabilidad que se descubrió, pero la nueva versión pudiera no ser del todo estable. Estable quiere decir de que pudiera tener fallas en su rendimiento. Entonces también debemos de poder analizar ese riesgo. Nos quedamos con la versión que ya sabemos que está vulnerable, o nos pasamos a una nueva versión que sabemos que no es estable y nos pudiera reiniciar el servicio, o nos pudiera botar las VPNs, la inestabilidad que pudiera llegar a tener. Y basándonos en el tráfico que nosotros tenemos. Entonces ahí es donde se empiezan a tomar esas decisiones de qué hacemos entonces. Si tenemos múltiples capas, podemos decir, bueno, quedémonos en esta versión. Conocemos de esa vulnerabilidad, entonces empecemos de qué manera la mitigamos de otras maneras. Porque migrarnos y quedar susceptibles a que esa nueva versión nos pudiera afectar porque a medianoche se reinició y teníamos la operación de producción de Coca-Cola, por ejemplo, o de la cervecería centroamericana o de cualquier otro cliente, nos pudiera afectar. ¿Hay un comentario? No. ¿Cómo van a notar? ¿No? Ok. De ahí tenemos pues, la parte de phishing, que eso pues, ya hemos estado hablando ampliamente. Ataques un poco más avanzados o dirigidos, como los APTs que les mencionaba, Advanced Persistent Threats, ¿sí? Son acciones persistentes y sofisticadas diseñadas para objetivos específicos, es decir, constantemente la página de la SAT, por ejemplo, es caso real, constantemente esa página está está en constante ataque por múltiples razones. Entonces necesita varias soluciones de seguridad para que esté filtrando. Explotación de vulnerabilidad, lo que hablábamos desde el día cero, fallos de seguridad que aún no son conocidos públicamente, compromiso interno, acciones maliciosas o malintencionadas de empleados o usuarios internos, y ataques a la cadena de suministro, compromiso en el software o en el hardware en su origen. Cadena de suministro o supply chain es esa cadena, pues, como dice, de suministro de una solución hacia el usuario final. Por ejemplo, en vez de vulnerar una aplicación ya instalada en el celular o en el computadora, lo que se hace es vulnerar a la empresa que desarrolla esa aplicación, ¿sí? Entonces se vulnera a esa empresa que está haciendo ese desarrollo, se identifican a los desarrolladores, se identifican las computadoras de los desarrolladores y ahí se empieza a meter el código malicioso. Entonces, cuando la aplicación es entregada al usuario o al cliente, ¿sí? Supongamos que estamos desarrollando Duolingo, ¿sí? Duolingo no lo desarrolla. Entonces, bueno, entonces sí, pero supongamos que Duolingo contrata a una empresa de desarrollo, ¿sí? Que no es específicamente Duolingo. Lo del desarrollo lo hace una empresa que tiene desarrolladores en todo el mundo, ¿sí? Entonces, en vez de vulnerar la aplicación de Duolingo, vulneramos a los desarrolladores y en lo que están desarrollando metemos el código malicioso. Entonces, cuando se entrega la nueva versión de Duolingo, esta
ya viene comprometido. Entonces, a eso se llaman los ataques de cadena de suministro. Ese es el software. En el hardware, se dieron cuenta, bueno, en ambas, el ataque que hizo Israel a Hamas con los Vipers. ¿Escucharon otra noticia? Sí. Que los estallaron. Exacto, fue exactamente esto, un ataque a la cadena de suministro. No fueron directamente a tratar en la noche de robarle los Vipers y ahí ponerle el explosivo, ¿verdad? Que sería como que un ataque dirigido, ¿verdad? O tratando de hacer una explotación de vulnerabilidad de ese usuario, sino que se fueron más atrás. Se adentraron en la fábrica, y ahí en la fábrica, pues en este caso, pues, junto con probablemente con usuarios internos, o sea, esta parte, inyectaron ese código e inyectaron físicamente el explosivo. ¿Sí? Entonces afectaron la cadena de suministro y se entregó el dispositivo al usuario final. Una vez que lo tenía el usuario final, lo ejecutaron. Pues en este caso, pues, sí, eran bombas, ¿verdad? Pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, por eso es importante las diferentes capas nuevamente. Otra vez, los conceptos: confidencialidad, implementar el cifrado de grado militar para los hosts, integridad, uso de hashing y verificación criptográfica de los archivos, y disponibilidad, diseño y de sistemas redundantes y tolerantes a fallos, pues enfocados a la seguridad avanzada de host. Medidas, o sea, ¿qué podemos hacer? La gestión de parches, automatización y monitoreo continuo, ¿verdad? En esta gestión implica ese análisis para saber si debemos de actualizar o no. No solo es darle sí a actualizar y que se actualicen las 3.000 computadoras que tiene la empresa. Debemos de identificar a qué vamos a actualizar y qué es lo que ya ha identificado el mundo en esa nueva actualización, ¿verdad? Para ver si tenemos, ok, vamos a actualizar para corregir algo, pero nos vamos a adentrar en otra vulnerabilidad que no tenemos cómo proteger o cómo poder mitigar, ¿sí? Es importante que cuando nosotros estamos en esa posición de toma de decisiones de, ok, vamos a actualizar los dispositivos, ya sea un 1 o 3.000 dispositivos de empleados, poder tener ese análisis y decir, ok, lo vamos a hacer, pero ¿qué implica? ¿Sí? Doble factor de autenticación o múltiple factor de autenticación. Pues es más de lo que hemos estado hablando, pero es importante que se recalque. La microsegmentación, minimizar los movimientos laterales. Ya hemos hablado del concepto de norte a sur y oeste a este, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? No, ingeniero. Van en temas de segmentación o de flujos de comunicación, se habla mucho de norte a sur o de sur a norte o de este a oeste, ¿sí? Y es básicamente por el plano cartesiano. Tenemos el norte, el sur, el oeste y el este, ¿sí? Entonces básicamente esto se habla porque se hace la analogía de que aquí está nuestra infraestructura y aquí está las nubes o el internet, ¿sí? O la red externa, ¿sí? Entonces cuando hablamos de un flujo de norte a sur, significa desde una red externa hacia adentro, hacia donde estamos nosotros. Nosotros estamos en el sur, ¿sí? Nuestra infraestructura está en el sur. Cuando hablamos de sur a norte, es decir, hacia internet, esa protección hacia afuera, hacia el exterior, ¿sí? Y cuando hablamos de los conceptos de este a oeste o de oeste a este, nos referimos a los movimientos laterales, ¿sí? Estos movimientos laterales, de aquí para acá,
¿sí? De este a oeste o oeste a oeste, ¿sí? Pero ¿qué realmente quiere decir eso? O sea, supongamos que en el sur, ¿sí? Es decir, en nuestra infraestructura nosotros tenemos, por ejemplo, este cuadrito es un servidor, ¿sí? Un servidor. Y en nuestro servidor tenemos Windows y tenemos varias virtualizaciones. Tenemos una virtualización donde tenemos un Windows, tenemos otra virtualización donde tenemos nuestra base de datos en Oracle y tenemos otras virtualizaciones, ¿sí? Entonces es la misma infraestructura física, pero diferentes virtualizaciones, ¿cierto? ¿Me siguen hasta aquí? Sí. Vale. Pues cuando hablamos de movimientos laterales, o de este a oeste, o este a oeste, es de este servidor a este, ¿sí? Dentro de nuestra infraestructura, o de este a este otro, ¿sí? A eso nos referimos con esos movimientos laterales, a esa microsegmentación de decir, porque estén todos dentro del mismo chasis físico, no significa que deban de tener comunicación, porque sí. Debemos de segmentar qué es lo que tiene comunicación entre las diferentes soluciones. ¿Por qué? Porque si a través de una conexión de norte a sur que pudiera tener este servicio virtualizado, este que tiene Windows, que no se actualizó, que no tenía una protección de endpoint, se pudo haber comprometido, ¿sí? Y si nosotros no tenemos esa microsegmentación para minimizar esos movimientos laterales de las cargas de trabajo, si no lo tenemos, esa vulnerabilidad se pudiera extender hacia todos los demás servicios, ¿sí? Es por eso que al tener segmentación, uno define qué tipos de tráfico son los permitidos para acá. Si este servicio no tiene nada de relación con la base de datos de Oracle, no debería de existir una conexión. Entonces está totalmente segmentado. Si algo afectó a este, no me va a afectar a este, porque está totalmente segmentado. Minimizo ese movimiento lateral de información, ¿sí? Si este tampoco tiene relación, tampoco debería de tener conexión para acá, ¿sí? Entonces aquí se establecen otro tipo de capas. Entonces, por ejemplo, se puede definir por ejemplo, un esquema de protección, y este sería nuestro firewall, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la comunicación no es directa, sino que este entra al firewall, aquí se inspecciona el tráfico, se crean las políticas para permitir la entrada a este, ¿sí? Entonces todo el tráfico no va directo, sino que pasa a través de una inspección para poder ser entregado, ¿sí? Entonces ahí logramos esa microsegmentación y minimizamos esos momentos laterales a solo aquellos que sean necesarios, ¿sí? Con el objetivo de, si uno se ve afectado, un entorno de esto se ve afectado por algún incidente de seguridad, ese incidente no se propague fácilmente a los demás, ¿sí? Y no nos infecte toda la red, ¿sí? ¿Dudas? ¿Comentarios? Adelante. Buenos días, ingeniero. Disculpen, no es sobre lo que está hablando, pero es que yo entré tarde y quería saber si me podía marcar la asistencia tardía, por favor. Ok, sí, solo avanzamos con la clase y nada. Está bien, muchas gracias. Cifrado de extremo a extremo para garantizar la seguridad de los datos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, que este servidor tiene una conexión hacia el norte, probablemente a través de internet, pues cifrar lo que estamos enviando, ¿verdad? El control de acceso, políticas de autenticación robustas, doble factor de autenticación, gestión de privilegios,
implementar lo que hablábamos, el principio del menor privilegio. El usuario nuevo siempre va a tener la menor cantidad de accesos. Usuario nuevo o un usuario ya tiene tiempo en la organización, pero se acaba de cambiar de rol. De igual forma, nace con 0 privilegios y a partir de ahí pues, se le va otorgando dependiendo su trabajo. Para esto debe de existir o estar apegado a la política de accesos, donde indique que los accesos deben de ser autorizados por jefe y por el agente de el security officer, por ejemplo, que va a analizar a qué es lo que quiere él tener acceso, con una justificación, ¿sí? No solo pedir el acceso y el que pida se le da, no, sino que en la política establece ese tipo. Por eso, con eso vamos garantizando de que solo los usuarios necesarios tengan acceso a los servicios. Actualizaciones y parches, mantener los sistemas actualizados con los últimos parches de seguridad para mitigar las vulnerabilidades, ¿verdad? Otros elementos, antivirus, EDR. EDR, ahorita lo vamos a ver en detalle, es Endpoint Detection and Response. Es una solución más avanzada que un antivirus. Un antivirus, recordemos, está basado en firmas o en patrones. Entonces se identifica cómo se comporta el virus o el malware, se identifica su patrón, ese patrón se actualiza en las bases de datos de McAfee, CrowdStrike y todos estos, y ya cuando detecta la PC a través de antivirus, ese patrón pues lo pone en cuarentena y está ahí. Entonces es útil, pero es muy limitado. Un EDR es una solución más avanzada que toma más acciones, por eso se tiene el componente de response, toma acciones más contundentes sobre lo que se identifique. Y el cifrado, ¿verdad? Proteger datos almacenados o en tránsito mediante el cifrado a través de VPNs o las computadoras, cifrarlas para evitar que alguien pueda acceder fácilmente. Características y diferencias entre un antivirus y un EDR, Endpoint Detection and Response. La función principal de un antivirus es la prevención de malwares y virus conocidos. Supongamos, sale un virus, ese virus lo detectan en los fabricantes, actualizan la base de datos y ya el virus de nuestra computadora, cuando actualicemos a esa nueva base de datos, va a conocer ese patrón. ¿Sí? Va a conocer ese patrón y cuando reciba un correo, un archivo que contenga ese patrón, lo va a contener. Ahora, la función principal del EDR es no solo la detección, sino la respuesta y mediación de amenazas avanzadas. Ya en lo que vamos leyendo vamos a ver a qué se refiere. El enfoque del antivirus es basado en firmas, nuevamente en esos patrones ya conocidos. Ahora, el EDR es basado en comportamientos, análisis en tiempo real y machine learning. En comportamientos, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si yo usualmente accedo desde una ubicación en Guatemala y 5 minutos después estoy tratando de acceder a ese mismo archivo desde otra ubicación, ese es un comportamiento anómalo. Entonces, ahí no estamos hablando de un malware a través de una firma que estamos detectando, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de movimientos del usuario y análisis de ese comportamiento, de cómo el usuario usualmente gestiona esos archivos, esos accesos, ¿sí? Entonces, a través de ese Machine Learning identifica que el usuario comúnmente hace uso de los recursos en este horario, en estas ubicaciones, hacia estos archivos, ¿sí? O sea, hace ese perfil del usuario. Cuando hay un intento de acceso hacia en otro horario, en otra ubicación, hacia otros archivos, ahí es donde se empieza a detectar, ¿sí? Y empieza a tomar respuestas. La capacidad de detección del antivirus pues detecta el malware basado en esas firmas que tiene actualizadas y ese análisis heurístico que hace. EDR, amenazas más avanzadas, malware desconocidos y ataques sin archivos. Es decir, no es un archivo el que se está haciendo, sino que es un movimiento, unas consultas, ¿sí? Un intento de acceso. No analiza archivos, pues no solo analiza archivos.
La respuesta: el antivirus bloquea o pone en cuarentena los archivos. El EDR ofrece respuestas automáticas y manuales o playbooks como aislamiento del endpoint, rollback o eliminación de amenazas. Estos playbooks o manuales, pues una traducción, pero originalmente se llaman playbooks, lo que hacen es una guía de cómo el administrador quiere que se comporte. ¿Sí? Nosotros definimos como administradores de la solución de EDR que si se detecta un intento de acceso no autorizado hacia cierta red donde el usuario usualmente no accede, se aísle ese host. Aislarlo, ¿qué quiere decir? Prácticamente se le cambia la VLAN, se mete a una red completamente aislada a ese host para evitar que ese host ya no tenga contacto con el resto de los dispositivos en la red. ¿Sí? Entonces es una acción automática que se puede configurar para aislar a ese host. Entonces ya sabemos que está comprometido, entonces lo sacamos de la red. Pero si se sacarlo de la red no significa mandamos a un técnico, mire, vimos que su equipo está infectado, entonces lo vamos a desconectar. No, eso no sería escalable cuando tenemos 3.000 usuarios y muchos están en sus casas o están en movimientos, no es escalable. Y por eso las soluciones de EDR lo hacen de forma automática. Se identifica y a través de lo que configuramos se aísla. Entonces el usuario ya no va a tener acceso a los servicios. En temas de monitoreo, el antivirus limitado a la detección en tiempo real de los archivos, pues cuando le cae lo detecta. En el EDR monitorea la actividad en el endpoint, detecta anomalías y correlaciona eventos de seguridad. Recordemos que las soluciones de SIEM son específicas para la correlación de los eventos. Es decir, un evento del sistema operativo más un evento del antivirus más un evento de un acceso no usual del usuario, son varios eventos que determinan una posible acción. EDR está monitoreando los procesos de la computadora del usuario del endpoint. Entonces analiza que, por ejemplo, el sistema operativo informó un alto consumo por cierto proceso del sistema operativo. El antivirus reportó algo y el usuario está tratando de acceder a ciertos recursos desde otra ubicación. Entonces son varios eventos que los correlacionan, ¿sí? Y en base a eso toma la acción de aislamiento, por ejemplo. El antivirus no tiene capacidad de análisis forense, es decir, para investigar qué es lo que sucedió más adelante. El EDR registra los eventos de seguridad para permitir ese análisis detallado de investigación de incidentes para saber qué fue lo que pasó. La protección contra ransomware más avanzados o amenazas persistentes o sin archivos, el antivirus es totalmente ineficiente, ¿sí? Recordemos que otra vez, un antivirus analiza esos archivos para ver si tienen un código basado en firmas. EDR, su función es justamente detectar y responder ante esos ataques complejos, incluidos esos movimientos laterales entre procesos, por ejemplo, o ataques persistentes. El antivirus funciona de forma aislada en cada endpoint. O sea, recibe un archivo en el endpoint y lo detecta, lo mitiga ahí y ya. EDR, como forma parte de ese ecosistema, de esa arquitectura que hemos estado hablando, puede integrarse con sistemas de SIEM para correlacionar no solo dentro del dispositivo, dentro del endpoint, sino que pueda correlacionar todos los eventos que surgen en la red corporativa, ¿sí? Que tantos usuarios están reportando esto, que el firewall reportó esto, entonces ya se tiene una visibilidad más clara del qué es lo que puede estar comportándose en la red. Un SOA, que también hemos hablado, que es para la automatización, es un orquestador para la automatización de respuestas, ¿sí? ¿Qué respuestas? Crear una política en el firewall para bloquear ese tráfico.
no solo dentro del endpoint, sino que el SOA genera políticas hacia el firewall o hacia otro equipo en la red, un router y demás, donde le inserta una ruta, una regla, para bloquear o desviar ese tráfico para un black hole, por ejemplo, o un hoyo negro, o pues matar ese tráfico, para que ya no afecte la red. Entonces es un tema de un ataque de denegación de servicio, donde tenemos todo ese tráfico y no podemos operar porque viene todo ese tráfico y lo estamos estamos tratando de procesarlo. Entonces, el SOA lo que hace, lo que lo pudiera hacer es una ruta que todo ese tráfico lo envíe a un black hole. Es decir, ya no lo vamos a procesar, simplemente se recibe y se descarta. ¿Sí? Entonces, con eso evitamos que nuestro firewall, nuestro router, nuestro servidor esté procesando todas esas transacciones y que se consuma su memoria procesando todo eso necesario. ¿Sí? Casos de uso, pues protección de malwares, virus comunes. En el EDR, necesidades más avanzadas de seguridad y respuesta ante amenazas. No ser más preventivos. ¿Sí? Y recursos, es más económico, un antivirus requiere menos recursos. Y el EDR sí es una solución un poco más costosa, no es mucho más costosa, pero sí es más costosa, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque es un poco más avanzada. Entonces, la solución de EDR tiene dos fases, una fase de preinfección y una fase postinfección. ¿Sí? Entonces, en la fase de prevención, ¿sí? Protege en tiempo real y tiene una gestión reactiva de los riesgos. Ahora, en una postinfección, hace la detección y contención sin fatiga de alerta, sin tiempo de espera. Esto quiere decir de que ejecuta sin consumir muchos recursos, sin fatiga, sin consumir muchos recursos del PC. Y la respuesta a incidentes que hace la desinfección a la medida, es decir, desconecta el host, pone en cuarentena si hay archivos y empieza a bloquear los puertos, por ejemplo, donde está entrando el tráfico. ¿Sí? Entonces, EDR es una solución que ofrece un conjunto integral de capacidades para la salvaguarda, detección y respuesta automatizada ante incidentes de ciberseguridad derivados de software malicioso en dispositivos terminales o eventos. Específicamente para PCs y servidores. Proporciona una defensa efectiva tanto de manera proactiva, en la preinfección, antes que se materialice una infección, como reactiva una vez que haya ocurrido. Entonces, en las etapas de preinfección, implementa ese monitoreo en tiempo real y hace un análisis exhaustivo de las vulnerabilidades. Rastrea indicadores de compromiso específicos, detecta los ataques de manera inmediata y utiliza Machine Learning e inteligencia artificial para supervisar las actividades de la red. ¿Sí? Actividades en los procesos, en la memoria, todo lo que se esté ejecutando. ¿Sí? Al final, creo que aquí lo mencionaba, EDR es un agente, es decir, es un instalador, es un programa que tenemos instalado en la computadora, ¿sí? Al igual que el antivirus. ¿Sí? Y pueden convivir. Es decir, podemos tener nuestro antivirus, CrowdStrike, Trend Micro, Sophos, lo que tengamos, y podemos tener al mismo tiempo el EDR. ¿Sí? Solo que cuando tenemos ambos, sí tenemos que hacer ciertas exclusiones, ¿sí? Para evitar que lo que hace el antivirus no se vea afectado por el EDR, ¿sí? O que el EDR bloquea al antivirus. Entonces sí hay que hacer ciertas configuraciones para decirle al EDR, existe un antivirus instalado también en el endpoint, estas son sus carpetas, sus archivos son los que maneja el antivirus, entonces para evitar algún tipo de conflicto entre ambos agentes, ¿sí? En la postinfección, una solución de EDR responde de manera ágil ante la ejecución de archivos maliciosos, permitiendo la eliminación inmediata en el endpoint y evitando la propagación lateral, ¿sí? La propagación lateral hacia otros dispositivos.
gestión de incidentes, se bloquean las comunicaciones externas, denegándole el acceso a los sistemas de archivos, previniendo la filtración de los datos, incluso el cifrado del ransomware en tiempo real. Entonces, analiza el EDR, lo que está sucediendo, ve esa parte anómalo que va en crecimiento del consumo en procesamiento de cierto proceso, va viendo ciertas conexiones que se van generando tráfico, entonces empieza a bloquear, automáticamente empieza a bloquear para evitar que se esparza dentro del dispositivo del endpoint o fuera de la red que empiece a infectar a otros endpoints. ¿Sí? Esta es una arquitectura de EDR. ¿Sí? En los dispositivos endpoints, que puede ser una máquina virtual, una PC, un servidor, aquí se instala el agente. ¿Sí? El agente cumple la función de colector. Toda la información de los logs y demás lo colecta ese agente. Y todos esos logs los está constantemente enviando hacia, en este caso es la solución de Fortinet, hacia la nube de Fortinet, donde aquí es analizado todo ese tráfico. Entonces se analiza a través de estos componentes. Se tienen componentes, un EDR Core, un agregador y un Central Manager, que es la consola de administración, para hacer las funciones del threat hunter, o cacería de las amenazas que pudieran existir. ¿Sí? Entonces, en resumen, EDR es una solución que se instala en el endpoint, recolecta información, se envía a un orquestador donde la analiza y empieza a tomar acciones que se ejecutan en el endpoint para, por ejemplo, aislarlo y evitar que tenga un movimiento lateral hacia otro dispositivo que está dentro de la red de actividad. ¿Sí? Los componentes que estamos hablando de esta solución, el colector, es ese agente que recibe en todos los dispositivos. Tras cada intento realizado en el dispositivo de comunicación para establecer una conexión de red o cambiar un archivo, el colector recopila esos datos o esos metadatos necesarios y los analiza para determinar si el proceso que realiza esa acción es legítimo. El core es quien aplica las políticas y toma la decisión. Determina si una solicitud de establecimiento de conexión es legítima o no, o representa un intento de filtración maliciosa de los datos. Por lo tanto, debe ser bloqueado. Entonces, el core es ese orquestador para la toma de decisiones de lo que el colector está colectando o recabando información. El agregador es un componente de software que actúa como proxy para el Central Manager y proporciona servicios de manejo de carga del procesamiento. Todos los colectores y los coros interactúan con el agregador con las nociones de registro, configuración y monitoreo. Es decir, tanto el colector como el core trasladan información al agregador y este agregador lo traslada al otro componente que es el Central Manager. Esto lo vemos en la solución de Fortinet. Central Manager es la interfaz de usuario web que permite ver y analizar los eventos y configurar el sistema. Configuración de seguridad hasta el análisis forense. Es el único componente que tiene interfaz de usuario. El equipo del SOC, el equipo de monitoreo, tiene la visibilidad en el Central Manager. ¿Qué visibilidad? La visibilidad que le envía el agregador. ¿Sí? El agregador tiene información del colector, ¿sí? Que es el endpoint, y tiene información del core de las acciones. ¿Sí? El core y el endpoint tiene la transmisión de los logs para la toma de acciones. ¿Sí? Pero esas acciones están controladas a través de el Central Manager. También está la parte de el Cloud Services, que aquí es básicamente la base de datos y análisis en este caso de Fortinet, ¿verdad? Enriquece y mejora la seguridad del sistema al realizar un análisis e investigaciones
profundos y exhaustivos sobre la clasificación de los eventos. Es un servicio que determina la clasificación exacta del evento de seguridad y actúa en consecuencia a la función de su clasificación con alto grado de precisión. Básicamente aquí esta nube se refiere a que en base al análisis que ya tiene la marca de diferentes tipos de ataques en la red y demás, empieza a hacer las clasificaciones de todos esos eventos. Entonces, ya para finalizar, EDR, ¿cómo opera exactamente EDR para detectar y responder a las amenazas? En resumen, EDR se instala en el endpoint, el EDR a través del colector recopila metadatos del sistema operativo, el dispositivo de comunicación realiza una solicitud de establecimiento de conexión hacia el EDR Core, quien identifica todas las conexiones maliciosas y el comportamiento de los usuarios, y ahí se toman con cada una de esas conexiones o de esos movimientos las acciones de dejar pasar o de bloquear. Solo se permiten las conexiones legítimas y se bloquean los intentos de conexión maliciosos. Nuevamente, en base a comportamientos, análisis estadístico que se tenga del usuario. Generación de eventos. Cada violación de la política de genera un evento de seguridad en tiempo real. A través del Central Manager, el equipo del SOC puede identificar esos eventos y tomar acciones o establecer ciertos playbooks para que se tomen acciones automatizadas. Y por último, toda la información queda registrada para hacer un análisis forense de qué fue lo que sucedió, para tener una mejora continua de nos pasó esto, lo logramos contener, pero analicémoslo ahora para que no vuelva a suceder. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Quedó claro el concepto de EDR? Sí, ingeniero, muchas gracias. Vale, listo. Entonces ya para finalizar, nos quedan un par de slides y finalizamos y avanzamos con la tarea. Otros elementos claves en la parte del monitoreo, para el tema de EDR, seguimos hablando de monitoreo porque es esencial el tema de los registros, hacer ese login de los eventos de seguridad para poder analizarlo y entender qué es lo que está sucediendo. La segmentación de la red, también ya lo hemos hablado, para evitar esa propagación de norte a sur o de este a oeste. Las herramientas avanzadas, lo que estamos hablando de EDR, SIEM para hacer la correlación de todos esos eventos en la red, SOAR para hacer la orquestación y automatización de las respuestas de esos incidentes, y sistemas de listas blancas para permitir solo cierto tipo de software verificado en la red. Estas son algunas de las soluciones que podemos aplicar para lograr una protección más estructurada de múltiples capas en un endpoint. Eso ligado o asociado a lo que hemos visto sobre las políticas y gobernanzas, la definición clara de los roles en cuestión de acceso, las auditorías basándonos en 27000 y NIST, y los planes de respuesta estableciendo protocolos detallados para manejar esas brechas de seguridad. Nuevamente, todo esto forma parte de un ecosistema. De nada sirve tener las mejores herramientas si no hay una política que de alguna manera obligue a los usuarios a tener ciertos comportamientos, y donde establezca los roles, accesos que deben de tener y cómo deben de solicitarse nuevos accesos y autorizarse esos accesos. Investigación y avances, nuevas tendencias, seguridad basada en inteligencia y aprendizaje automático con Machine Learning, lo que vemos que hacen ya este tipo de soluciones. Los conceptos de Zero Trust,
modelado avanzado de políticas de seguridad sin confianza implícita, es decir, no confiamos en nada, siempre vamos a corroborar, no confiamos que sea el usuario, no confiamos que tenga acceso, entonces vamos a corroborar siempre. Si igual está logueado, ok, y quiere volver a acceder nuevamente, vamos a otra vez pedirle sus credenciales, vamos a pedirle otra vez su doble factor de autenticación. ¿Sí? Si hoy ya se conectó, ya no se lo pedimos, no, si hoy se conectó y se mueve de ubicación a su casa, si utiliza otra IP, es otra conexión, vamos a volverle a pedir sus credenciales. A pesar de que sea la misma computadora, a pesar de que sea el mismo explorador, si el usuario se movió o pasó cierto tiempo, le vamos a volver a pedir sus credenciales y su doble factor de autenticación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no confiamos que sea el usuario. Y estrategias de remediación para tener esa automatización en las respuestas a incidentes para lograr un impacto bajo. En el dado caso se lleguen a materializar. Ahora, buenas prácticas para la seguridad. Configuración segura por defecto, deshabilitar pues, todos los servicios, cambiar configuraciones predeterminadas, puertos determinados, ¿verdad? Análisis de vulnerabilidades y pentest, realizar esas pruebas regulares para identificar y corregir vulnerabilidades, es decir, constantemente adquirir estos servicios de empresas que provean para testear nuestra infraestructura. Nosotros ya implementamos la solución de DDR, implementamos firewall, DDoS, IPS, SIEM, SOAR. Todas estas soluciones ya están implementadas en la red. Ok, pero queremos ver que nos hace falta. Entonces se contratan estos servicios, se realizan con el objetivo de ver si todavía existe alguna brecha que podamos ir cubriendo. Y en la parte de hardening, ¿verdad? O fortalecimiento. Es una estrategia clave dentro de la seguridad de los hosts. Consiste en aplicar configuraciones y buenas prácticas para reducir las vulnerabilidades. Esto es básicamente antes, y es parte también en política, antes de conectar cualquier equipo nuevo a la red, se debe de establecer un hardening. Es decir, vamos a quitarle toda la configuración por default, vamos a cambiarle las contraseñas, vamos a eliminar los usuarios admin, vamos a cambiar la URL, vamos a actualizarlo, vamos a cambiar los puertos, ¿sí? Todo lo que se tenga predeterminado, se lo quitamos, le ponemos nuestras configuraciones y ahora sí, pudiera estar listo para que lo peguemos a la red para empezar a configurar, ¿verdad? Y por último, pero no menos importante, es esa concienciación o concientización al usuario. ¿Sí? Entrenar quizás no es la palabra, sino que educar a los usuarios para identificar posibles amenazas y seguir la política de seguridad. ¿Sí? Los usuarios deben de saber acerca de los malwares, acerca de los virus, acerca de los ransomware que se comportan, cuáles son los links, identificar el phishing, identificar un correo que no es legítimo, identificar una página que no es legítima, que pudiera tener suplantación. Es una labor constante que se debe de hacer. Bueno, y lo que hablamos ya de la seguridad basada en inteligencia artificial, para identificar patrones anómalos o comportamientos anómalos que no sigan un patrón en específico y un procesamiento adicional. Estas soluciones como EDR ya incorporan cierto procesamiento o inteligencia artificial para esta detección. En conclusión, la protección de los hosts no es solo una cuestión técnica, es decir, no solo basta ponerle una solución, instalarle algo, configurarle algo y ya quedó, sino que es una responsabilidad estratégica que requiere un enfoque integral, desde el diseño de esas políticas hasta la educación de los usuarios. Invertir en la seguridad de los hosts es invertir en la estabilidad y en la continuidad del negocio, ¿sí? La mayor cantidad de dispositivos que tenemos en la red son hosts, ¿sí? Por eso que la importancia que debemos de tener. Sí, los servidores almacenan los registros de las bases de datos de los usuarios, ¿sí? Pero la superficie de ataque que tenemos más amplia son los hosts. Tenemos 10, 15, 50 servidores.
pero tenemos 3.000 hosts. ¿Sí? Por eso es esa importancia hacia los hosts. Bueno, esta es la parte de la bibliografía del Cybersecurity Framework de NIST, CIS, OWASP y otros libros. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Alguno tiene ya implementado en sus oficinas una solución de EDR, por ejemplo? ¿O alguna otra solución aparte de antivirus, que aquí con antivirus tenemos todos? ¿O alguien conoce alguna otra solución que tengan ya implementado? ¿O que estén por implementar, o que hayan conocido, que se hayan implementado? Yo quisiera implementarlo, pero he estado investigando. Creo que es por software, ¿verdad? que se puede realizar. ¿Cuál, perdón? El EDR. ¿Cómo así por software? Es como una aplicación, no sé si es una aplicación o es un sistema operativo que tiene la función de EDR, que se coloca después del firewall, si no estoy mal, y él es el que hace el escaneo de paquetes. Ya. No, la mayoría de soluciones de EDR tienes tu sistema operativo, es decir, tu Windows 11 en el host, en la PC, y aquí le instalas el EDR. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el host va a tener instalado el EDR y va a tener instalado el antivirus. ¿Sí? Entonces, es un instalador, es un agente instalado en el endpoint. En una sola máquina. En una máquina. Pues sí, él va a escanear la red. No, y él va a escanear el procesamiento y el comportamiento de esa máquina. ¿Sí? Pero vos tenés otro usuario, dos. Ajá. Tenés el usuario 30 y tenés el usuario 3000. ¿Sí? ¿Sí? Todos los usuarios tienen que tener una solución. No tienen, ¿sí? Pero deberían de tener una solución de EDR. ¿Por qué? Porque si solo lo tenés en una máquina, pues solo va a analizar el comportamiento de lo que sucede en esta máquina. ¿Sí? Entonces, es el mismo concepto que un antivirus. El antivirus lo tenés que tener instalado en todos lados, en todos los dispositivos. ¿Sí? Y si aparte tenés tus servidores, también tenés que tener instalado EDR en tus servidores para que analice la información de los servidores. Yo había creído que era una solución que escaneaba, digamos, todos los paquetes en un solo punto, como un firewall, ¿verdad? No, son agentes instalados en todos los endpoints. Todos los endpoints. Y sí, o sea, esta solución no trabaja por sí sola, por eso les mostré este ecosistema aquí, ¿sí? Porque todos estos van a estar, todos estos dispositivos van a comunicarse a través de una conexión a internet. Esto mismo también no necesariamente tiene que ser así, es decir, lo podemos hacer de forma privada. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos hablando de un banco y no queremos que el endpoint tenga acceso a internet, este procesamiento lo podemos hacer en las oficinas del cliente, en el cloud del cliente, ¿sí? En sus servidores. También se puede. Este escenario es utilizando internet. Pero hay otros escenarios donde este procesamiento no se hace en internet, sino que se hace a lo interno, en servidores del cliente. Por ejemplo, el cliente, pues en el caso, tú estás en el banco, ¿no? ¿En un banco, no? No es un banco. ¿En qué industria estás? Alimentos. Alimentos. Bueno, entonces, ustedes en alimentos tienen sus servicios en nube en AWS probablemente, y puede ser que tengan una parte de virtualización en VMware o alguna otra solución de virtualización. Entonces, aquí en su data center, ustedes pudieran todos estos componentes virtualizarlos acá, ¿sí? El core, el aggregation y el manager, virtualizarlo acá. Entonces, todos estos dispositivos pueden asociarse a este sin salida a internet. Estos sí tendrían que tener salida a internet para el tema de actualización sobre estos servicios en la nube, ¿verdad? Pero lo que voy con esto es de que todos los dispositivos que tienen el agente instalado
van a hacer análisis del dispositivo, de lo que se procesa en el dispositivo, pero la toma de acciones viene a través del Central Manager, ¿sí? Aquí es donde vos tenés ese monitoreo, ese dashboard, donde vas a ver los 3.000 dispositivos y las alertas que estén generándose y las acciones que se estén tomando. Aquí vos configurás esos playbooks para decir, vamos a aislar al dispositivo que se vea comprometido, lo vamos a aislar, lo vamos a sacar en la red. El core es el que recibe todos los logs de los dispositivos. Recibe toda esa metadata, la recibe los logs, el core. Entonces, este es el que identifica realmente qué es lo que está sucediendo y envía a tomar acciones. Es como el cerebro. Sí. Pero el procesamiento lo hace en el dispositivo. Entonces, en resumen, sí, es un agente instalado, como mencionamos aquí, este colector o este agente que está instalado en todos los dispositivos. Entonces, tras cada intento realizado por el dispositivo de una comunicación a la red o un cambio de un archivo, el colector recopila esa información. Es decir, por ejemplo, yo quiero acceder a una base de datos, ¿sí? Hay una conexión TCP a la IP tal, puerto tal, horario tal, y yo estoy a través de la VPN y estoy en mi casa. Esos datos son los que se recopilan, ¿sí? Entonces, el colector recopila esos datos, esos metadatos, y los analiza para determinar si esa conexión es legítima o no. ¿En base a qué es legítima? En base a el comportamiento usual del usuario. Entonces, el core aplica las políticas y toma la decisión, determina si la solicitud de ese establecimiento de conexión es legítima o representa un intento de filtración malicioso y debe de bloquearse, ¿sí? Entonces, ese análisis lo ejecuta el core y envía a bloquear esa conexión. Por ejemplo, si yo nunca accedo a esa base de datos en la noche desde China, se bloquea esa conexión, ¿sí? Porque probablemente mis credenciales fueron vulneradas o mi computadora está siendo manipulada. Si yo, por ejemplo, en la noche dejé mi computadora en mi casa y alguien está usándola de forma remota para acceder a los archivos de la empresa, es un comportamiento que yo como usuario no realizo, entonces los identifique y los bloqueo. ¿Sí? Pero en resumen, sí es un agente instalado, que requiere más componentes en la red, que son todos estos. Pero tampoco es tan complejo, porque como se comercializa, o sea, por ejemplo, nosotros vendemos estas soluciones, como lo comercializamos te vendemos una licencia por el endpoint. Es decir, ¿cuántos endpoints tienes? Y un escenario real. Ahorita tenemos un cliente que tiene 500 dispositivos. Esos 500 dispositivos, endpoints, y algunos son servidores, los tiene toda Centroamérica, ¿sí? Tiene 300 usuarios aquí en Guate y de ahí tiene 50 en cada país hasta Panamá, ¿sí? Entonces, en total son 500. Entonces nosotros le vendemos 500 licencias, ¿sí? Y cada licencia cuesta $5 mensuales, por poner un número. Y nosotros le instalamos, como no podemos instalar 500 computadoras, porque igual las computadoras, no tenemos acceso a las computadoras, nosotros le decimos al cliente, mira, te vamos a apoyar en la instalación de 10. Al final va a ser lo mismo, es replicar lo mismo, es instalar un agente, un sistema, pues una pequeña aplicación. Entonces nosotros nos conectamos al usuario, con el cliente hacemos la sesión y nos conectamos a 10 computadoras. Y le instalamos en 10 computadoras el agente. Y simplemente, ¿qué hacemos con esas 10? Vamos a ejecutar, ¿sí? Ejecutar a la gente, empieza a instalar, next, y ya, ¿verdad? Se instaló en las 10 computadoras. De ahí le decimos al cliente, mira, con las 490 que hacen falta, crea una política ahí en el Active Directory, en una actualización, y las mandas, ¿sí? No rollo, solo es una instalación de una aplicación, ¿sí? Y ya. Ahora,
sí hay que configurarle ciertos valores. Esos valores es a dónde va a mandar los logs. ¿Sí? ¿Quién va a ser su core? ¿Quién va a ser su agregador? ¿Quién va a ser su central manager? Entonces, básicamente, le damos la configuración que tiene es el core. ¿Sí? Si tiene una IP, le configuramos la IP del core, que es este. O una URL. En este caso, por ser público, es una URL. Y ya, se instala. Y ya nosotros, como parte del servicio, tenemos acceso al Central Manager. Claro, se empiezan a instalar todos los agentes. Entonces aquí empezamos a ver un usuario, 2 usuarios, 3 usuarios, endpoint, perdón, y hasta que miramos los 500 ya instalados. Es decir, todos están reportando para aquí. Entonces aquí ya se identifica el hostname de todos los dispositivos. Y ya sabemos ahí están las 500 computadoras. Una computadora se llama César Aroche, otra Mario, Juan, Pedro. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos la visibilidad de todos. También depende mucho del ordenamiento que tenga el cliente en su Active Directory. ¿Sí? Por ejemplo, nuestras computadoras antiguas, todas tienen el nombre del hostname, es el nombre del usuario. ¿Sí? La computadora se llama César Aroche, por ejemplo. ¿Sí? Entonces dependiendo de cómo tenga el usuario ese orden. Ahora si la tiene ventas 1, ventas 2, ventas 3, ahí sí está. Es una mala práctica, ¿no? ¿Por qué? Porque se necesita saber quién es el usuario de esa computadora. Pero el punto es de que en el Central Manager ya aparecen todas las configuraciones, todos los endpoints registrados, y aquí es donde ya se empiezan a crear las políticas que queremos que haga esos playbooks, si se detecta algo, cómo enviar los logs, con qué frecuencia, y ya se deja configurado. Al momento de hacer una de estas implementaciones, se deja un periodo de análisis o de interpretación antes de empezar a bloquear. Entonces dejamos 1 o 2 semanas corriendo la gente para que los usuarios hagan su trabajo, hagan lo que comúnmente hacen, para identificar cuál es el comportamiento de los usuarios. ¿Sí? Y que la aplicación, a través del Machine Learning, identifique cuál es ese comportamiento de los usuarios, es decir, analiza cada uno, dice César Aroche, está en oficinas, es por la IP pública, por las conexiones que utilizo, a las redes que me conecto, al Wi-Fi que me conecto. Por lo regular está lunes, martes y miércoles. En su casa, por la IP, por el Wi-Fi en el que me conecto, martes, está jueves, viernes, sábado y domingo conectado. De 7 de la mañana, 4 de la tarde, está conectado a el correo, está en actualización del correo, del Outlook, Office 365, Teams, está conversando por Teams. En la noche no tiene actividad. Entonces todo ese análisis lo empieza a registrar. Accede a estas presentaciones, a estos Excel, se conecta a estas aplicaciones, pasa tanto tiempo, consume estos archivos compartidos, hace ese descubrimiento del usuario y crea ese perfil. El usuario se comporta de esta manera. Y ya después de ese periodo de análisis, ahí sí, 1 o 3 semanas después, empezamos a aplicar las políticas. Si el usuario se sale de ese comportamiento, ahí quiere decir que algo está haciendo anómalo. ¿Sí? Y necesita más comprobación. Entonces yo, por ejemplo, no hago ventanas. Entonces, si la aplicación ve que yo nunca hago ventanas, es decir, nunca tengo actividad en la noche, en la madrugada, y de repente, un día X, un domingo, sábado, hay una conexión hacia el sistema de clientes, por ejemplo, a las 3 de la mañana, va a determinar que no es un comportamiento normal mío, el usuario. A pesar de que tiene mis credenciales en el computador, no es un comportamiento normal. Entonces, bloquea la conexión. ¿Sí? Entonces, después de implementar la solución, ya se queda nuestro equipo de SOC, por ejemplo, monitoreando esto. Tiene un equipo de SOC, o puede ser el equipo del cliente, monitoreando esto, configurando y demás, las nuevas políticas. Pero así funciona. Y por ejemplo, con una licencia de antivirus, que por usuario te cuesta $3, por ejemplo. Esta por usuario te cuesta $5.
Entonces, para proteger tu endpoint vas a tener un costo de $8. ¿Sí? Porque uno no sustituye al otro. ¿Sí? Son complementos. No sé si te quedó claro. Sí, me quedó claro. Pero esto, digamos, realmente no importa el tamaño de la organización. Puede ser de una No, pequeña, para nada. ¿verdad? No, para nada. Nosotros tenemos otras integraciones que tenemos 10 licencias. 10 licencias. Creo que también hay soluciones de código abierto, ¿verdad? Sí, probablemente. No conozco honestamente, pero sí, probablemente hay. Tenemos nosotros otras integraciones de casi 7,000 usuarios. Pero sí, hay de todo tipo. Pero el punto es el concepto de EDR. Endpoint, Detect and Response. ¿Verdad? Ahora hacerlo con el grande. Ahí está. Buenísimo. Entonces, hagamos el break ahorita y regresamos para mostrarles la tarea. Son las 10, regresamos a las 25. De acuerdo, gracias. ¿Sí? Entonces, ya la instalan, empieza otra vez el password y identifican la IP, ¿sí? que les asignó. En este caso es la 131. ¿Sí? Entonces, desde nuestro sistema, ¿sí? Por ejemplo, aquí Kali Linux o el Ubuntu, como mencionaba el compañero, vamos a escanear la otra computadora. ¿Sí? Vamos a tener dos instancias. Una instancia que sería nuestro sistema que vamos a utilizar para hacer el ataque, entre comillas, ¿sí? Y la otra es la máquina del Metaxploit 2, que va a ser el objetivo, ¿sí? Por ejemplo, aquí hacemos una verificación de los servicios de red con un NMAP de los puertos, ¿sí? Los puertos, de todos los puertos, desde el 0 hasta el 65.535 de esta IP, ¿sí? Entonces aquí ya nos dice pues todo lo que tiene. De ahí algunos comandos básicos, ¿sí? Son estos. Y por ejemplo aquí tratamos de hacer un login y literalmente nos conectamos a la máquina que tiene Metaxploit. ¿Sí? Y aquí está el resto de comandos que vamos a utilizar para verificar, como por ejemplo puertas abiertas sobre ciertos puertos. ¿Sí? Y básicamente replicar a través de estos comandos, por ejemplo, la verificación del password débiles, como es el del admin, ¿verdad? Y de todos los demás componentes que tiene la solución. Con todos estos lo vamos a verificar. ¿Sí? Y hasta la guía llega hasta acá, ¿sí? Realmente no son muchos. Que es este apartado de aquí, ¿sí? Ya los demás, estos ya son con las versiones de paga, ¿sí? Por ejemplo, este scan de este Discovery Scan ya es a través de la aplicación de ellos, que es este Metaxploit Pro. Pero eso no lo vamos a hacer, solo nos vamos a quedar en este. Entonces, como dice aquí, Metaxploit es un ecosistema de pruebas que provee un lugar seguro para ejecutar o perfilar un ataque de penetración, ¿sí? Y hacer pruebas de seguridad. Este es totalmente gratuito. Aquí tiene la información, lo que se necesita, y ya, ¿sí? Es relativamente sencilla la tarea. ¿Dudas? ¿Quedó claro? Sí, disculpe. Tenemos que tener Kali Linux y hacemos la instalación por el link que nos va a compartir, ¿verdad?
Sí. Sí, seguimos los pasos y el entregable, ¿cuál sería? Los resultados de los pasos. Ah, ok. Entonces sí, los resultados de los pasos. Perdón, sería una especie de screenshot. Screenshot documentado. ¿Sí? Ok, gracias. Sí. Y hago esa aclaración porque creo que ya hemos trabajado ustedes algunas tareas de screenshot, pero solo ponen los screenshots uno detrás de otro y una descripción donde dice screenshot del ipconfig y ya. No, tienen que detallar qué es lo que estamos viendo. Tienen que detallar exactamente lo que se hizo y lo que ustedes están interpretando, no solo screenshots. Si mandan solo screenshots, van a tener 0 de cajón. Entonces, tienen que detallar, explicar qué es lo que vieron, qué es lo que encontraron, qué es lo que hay en el screenshot. ¿Sí? Una interpretación del screenshot. ¿Sí? ¿Hay otra mano levantada, bueno? Sí, genera una consulta. No sé si lo que voy a preguntar está mal, pero quiero salir de duda. El meta, lo que descargamos acá, lo que del link que envió usted, ¿sí? yo lo puedo instalar en otra máquina virtual y que analice mi máquina de Windows, digamos, y yo instalo una máquina virtual de Ubuntu, o no necesito instalar alguna máquina. Ya, estoy un poco perdida. Vamos a lo que dice aquí. La máquina virtual de MetaXplorer es una versión intencionalmente vulnerable de Ubuntu Linux, diseñada para probar herramientas de seguridad y demostrar vulnerabilidades comunes. La descargan aquí y se envía con más vulnerabilidades de la imagen original. Entonces, es un Ubuntu, solo que alterado. Vulnerable. Intencionalmente para hacerlo más vulnerable. Entonces, esta imagen no es la que vamos a usar para, entre comillas, atacar. No es. Sino que es la imagen que vamos a atacar. ¿Sí? Es una imagen virtual compatible con VMware o VirtualBox y otras plataformas de virtualización. Microsoft o alguna de ellas. De forma predeterminada, las interfaces de MetaXplorer y no sabe que es una máquina virtual. Están vinculadas con actores de red NAT y solo host, y la imagen nunca debe exponerse a una red hostil. ¿Por qué? Porque está vulnerable. ¿Sí? Entonces, vamos a tener esta máquina que y vamos a tener otra más. ¿Sí? Entonces, vamos a esta es la ¿sí? Y esta va a ser mi Ubuntu o mi Kali. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que esta máquina, ni estaba poniendo atención y le entendí. Esta máquina ya viene vulnerable, una vez de vulnerabilidades, y este es el atacante. ¿Sí? Entonces los comandos los vamos a ejecutar aquí. ¿Sí? Aquí ejecutamos todos los comandos. Los comandos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer una revisión de lo que tiene aquí. Por ejemplo, el primer comando, que era nmap, lo que hace es analizar todos los puertos que tiene abiertos, ¿sí? Y nos va a devolver que tiene el 23, el 10, el 15, ¿sí? Todos los puertos abiertos que tiene. Y así como el resto de comandos, ¿sí? Entonces, este solo nos va a servir para analizar. Aquí pudiéramos analizar un Windows si queremos con estos comandos, o podemos analizar otra, pero no nos va a dar tanta info porque este está intencionalmente vulnerable. ¿Sí? Intencionalmente se abrieron puertos, intencionalmente se dejaron passwords fáciles o débiles, ¿sí? Entonces, intencionalmente se hicieron cosas. Entonces, lo que hacemos va a ser desde esta máquina hacer las revisiones para acá. ¿Sí? Usualmente son solo revisiones. ¿Sí?
Entonces, todo esto lo tenemos que tener en VirtualBox, por ejemplo, o en Linux. ¿Sí? Entonces, esta va a tener la IP 1.1 y esta va a tener la IP 1.2. Entonces, cuando yo haga el animado, le voy a poner hacia necesitamos que analice la 1.2. Entonces, analice. Y no va a ver el resultado. ¿Quedó claro? Sí, Inge, ya me quedó más claro. Gracias, muy amable. ¿Ok? ¿Alguien más? En el momento no dije. Inge, siempre en grupo, ¿verdad? Sí, creo que es más fácil para ustedes. Entonces, por si alguno no tiene una computadora que soporte VirtualBox o las dos virtualizaciones. Inge, y no hay ni, bueno, ahí ya sería más tema técnico, ¿verdad? Pero, por ejemplo, podríamos poner uno que tenga la Metasploit y otra que tenga, bueno, otra computadora y otro compañero que tenga el Ubuntu y podríamos hacer el experimento, ¿verdad? Entonces, Sí, pudieran hacer para hacer la comparativa, ¿sí? Por ejemplo, pudieran aquí tener un Ubuntu, el otro Ubuntu, ¿no? Y hacer la revisión aquí y comparar, ¿no? Los comandos que están son de Linux, entonces por eso este origen tiene que se hacía referencia acá de Linux por la distribución para que les funcionen los comandos, ¿sí? Porque si no van a tener que ver el comando equivalente, ¿verdad? Pero sí, pues, esa es muy buena, muy buen ejercicio para decir, con el Metasploit nos salieron tanta cantidad de puertos abiertos y pudimos hacer tantas conexiones a ciertos puertos. En el Ubuntu original eso se redujo a solo un puerto abierto, una conexión, y password fáciles solo estaba el primero de admin, y de ahí ya no vi, ¿verdad? Ok. Y como les digo, los comandos que están aquí son del lado del Ubuntu del Kali. ¿Sí? Entonces, si no, van a tener que, si usan otra distribución o otro sistema, algunos sí van a tener que buscar cómo se hace. Perfectamente no, pero otros demás sí. creo que ese está con ¿Cómo? creo que ese está más fácil con Te escuchan recortado. no, que creo que es más fácil realizarlo con VMware, porque a veces con VirtualBox como que es otro tipo de configuraciones y cuesta muchísimo más. Ya, sí. El que es loro donde quieres ver. Poniendo excusas que no sé qué. Ni la he hecho, ya está poniendo excusas. ¡Chaparro! ¿Me puedes traer agua? Pura. Para ahora que la siguiente semana este bote que tengo aquí, que tu mamá me robó. Aquí está. ¡Emily! ¡Flaca! Ayuda a llevarse su ropa, man. ¡Flaca! Después venís vos, niño. Adonai. ¿Cómo vas con la cosa? Ya pegaste la bandera. ¿Y el otro qué color vas a pintarlo? El chiquito. El chiquito. Yo diría que lo pintes de otro color. Ella se lleva su ropa.
Flaca, 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 flaca. Fla, 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 flaca, 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 flaca. Está para el viernes. También ya le subí en la parte del módulos las presentaciones que van a ser utilizadas para el examen. Ahora sí, el examen sí se siente fin de semana. Y para ver los resultados de la tarea de hoy, la siguiente semana no vamos a pasar todos, porque al final pues, todos van a hacer exactamente lo mismo y sería repetirlo todo, sino que vamos a escoger un par de grupos para que nos muestren cómo lo hicieron. Así que no borren las instancias que levantaron para poderlo ejemplificar. ¿Sí? Está bien, Inge, gracias. Está bien. Vale, listo. Entonces, dejamos la clase hasta aquí porque ya finalizamos y nos vemos el siguiente fin de semana entonces. Facilísimo, ¿verdad? Gracias, Inge, muy amable. Gracias. Fin de semana. Gracias.